Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric García y hoy les voy a presentar una explicación general de las rutas metabólicas más importantes relacionadas con los carbohidratos y la producción de energía en el cuerpo. Vamos a revisar conceptos como lo son la glucosa, la fructosa, la insulina, el glucagón, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, la respiración aerobia, la respiración anaerobia, el lactato, el ciclo de Cori y finalmente la lipogénesis. Para apoyarme en la explicación, voy a ir usando diapositivas con imágenes que representan cada una de estas rutas metabólicas. La idea es entender de manera clara y sencilla cómo el cuerpo transforma los nutrientes en energía y cómo mantiene el equilibrio entre almacenar, utilizar y reciclar esta energía. Y esto es un poquito del contenido que vamos a ver. Vamos a ver cómo el metabolismo energético integra múltiples rutas para sus funciones. Eh, Vamos a ver la comparación entre la glucosa y la fructosa y cómo estas son las principales fuentes energéticas de nuestro cuerpo. Eh, También vamos a ver un poquito la relación entre la insulina y el glucagón y de cómo, dependiendo del oxígeno disponible, el cuerpo produce energía por vía aerobia o anaerobia. Y así, pues todas estas rutas se conectan entre sí formando una manta metabólica. Así que bueno, comenzamos con la glucosa y la fructosa y su entrada al metabolismo. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Estimula la liberación de insulina. A su vez, la fructosa se metaboliza casi exclusivamente en el hígado. Entra directo a la lipogénesis si hay un exceso calórico. Ahora, ambas pueden producir ATP, glucógeno y grasa mediante diferentes procesos. Aquí podemos ver cómo el cuerpo regula los niveles de glucosa en sangre. El páncreas actúa como un sensor. Si la glucosa sube, libera insulina, que ayuda a que la glucosa entre a las células y también hace que el hígado la almacene como glucógeno. Si la glucosa baja, libera glucagón, que le indica al hígado que rompe el glucógeno y libere glucosa nuevamente. Esta imagen muestra claramente ese equilibrio entre almacenar y liberar energía. Ahora seguimos con la insulina y el glucagón. La insulina facilita el paso de glucosa a las células. Activa la glucogénesis, que es la formación de glucógeno. Estimula la lipogénesis. La insulina es la hormona más anabólica del cuerpo. Esto significa que es la que ayuda a construir eh, estructuras en, en nuestro, en nuestro cuerpo. Asimismo, la insulina es como una llavecita que hace que la glucosa entre a nuestros músculos. Eh, y bueno, el glucagón libera glucosa desde el glucógeno hepático, activa la gluconeogénesis, que es la formación de glucógeno, e inhibe la lipogénesis, que es la creación de grasa. Ahora, en esta imagen vemos las estructuras químicas de la glucosa y la fructosa. Aunque ambas son azúcares simples, su estructura es distinta. La glucosa tiene un anillo de 6 lados, la fructosa tiene uno de 5. Esa diferencia hace que la fructosa sea metabolizada casi exclusivamente en el hígado, mientras que la glucosa puede ser usada por prácticamente todas las células. Ahora vamos con la glucólisis, que es la primera vía de obtención de energía de nuestro cuerpo. ¿Vale? Vamos un poquito aquí con la imagen que sigue. Y pues aquí nos quedamos con esto, que es la vía más rápida de obtención de energía. Y bueno, vamos con la imagen. Aquí podemos ver cómo se resume la función de ambas hormonas. La insulina baja la glucosa permitiendo que entre a los tejidos como el músculo, estimulando su almacenamiento. El glucagón hace lo contrario, eleva la glucosa cuando estamos en ayuno o cuando necesitamos energía rápida. Esta imagen representa ese sistema como si fuera un interruptor que mantiene
estables los niveles de azúcar. Vamos con la imagen que sigue. Aquí podemos ver eh, cómo el piruvato puede seguir dos caminos, lo que decíamos anteriormente, la respiración aerobia, dependiendo del oxígeno disponible en el cuerpo. Por vía aerobia entra en la mitocondria y va directamente al ciclo de Krebs. Y en la respiración anaerobia, cuando falta oxígeno, se convierte en lactato, que es normalmente lo que cuando hacemos ejercicio empieza a arder. Eso pasa porque el músculo se empieza a quedar hipóxico, o sea, falto de oxígeno. Y entonces ahí es cuando se empieza a producir el lactato. Este paso decide si la energía será eficiente o rápida. Aquí, en esta imagen, vemos cómo la glucosa se va transformando dentro de la célula. Primero pasa por glucólisis produciendo piruvato. De ahí puede seguir tres caminos. Con oxígeno se convierte en acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. Sin oxígeno forma lactato, como en el ejercicio intenso. En otros organismos como levadura se convierte en etanol, pero esto no ocurre en humanos. Ahora aquí vamos a entrar un poquito al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs forma parte del metabolismo aeróbico y produce coenzimas como la NADH, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido, y el FADH2, que es la forma reducida del dinucleótido de flavina y adenina, que alimentan la cadena de electrones. Eh, Vamos con la imagen aquí. Bueno, ya vemos que produce CO2 como desecho y es la base del metabolismo de carbohidratos, de grasas y de proteínas. El ciclo de Krebs es fundamental para comprender todos los procesos metabólicos del cuerpo. Aquí podemos ver este diagrama. Aquí podemos ver cómo la acetilcoenzima A entra y se genera CO2, pero lo más importante es la producción de las coenzimas que anteriormente mencionamos, la NADH y la FADH2, que son como baterías cargadas de electrones. Estos electrones van a ser usados en la siguiente etapa para producir la mayor parte del ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la principal fuente de energía de nuestros músculos. El ATP es de suma importancia. Y bueno, aquí esta imagen muestra las reacciones del ciclo en forma circular para que se entienda cómo es todo un proceso continuo. Ahora vamos con la cadena transportadora de electrones. Aquí podemos ver, eh, bueno, aquí podemos observar la cadena transportadora en la mitocondria. Los electrones de las coenzimas NADH y FADH pasan por una serie de complejos que bombean protones hacia el espacio intermembranal. Cuando los protones regresan, activan la ATP sintasa, que es la molécula encargada de fabricar el adenosín trifosfato. Aquí es a donde se genera la mayor parte de la energía, alrededor de 30 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Esto es fundamental para la función de nuestros músculos y para toda la actividad física que realizamos. Recordemos que el ATP es la principal moneda de cambio energético de nuestro cuerpo, de nuestros músculos cuando hacemos ejercicio o cualquier actividad física. El ATP es muy importante y es la principal moneda de intercambio energético de nuestro cuerpo. Ahora vamos con la respiración aerobia y su relación con el lactato y el ácido láctico. En ausencia de oxígeno, lo que decíamos anteriormente, eh, el ácido láctico como tal no se acumula, se convierte en lactato. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos con la imagen. Bueno, en este pequeño diagrama
nos muestra qué ocurre cuando no hay oxígeno suficiente. Sin oxígeno, la glucosa solo puede producir 2 ATP y el piruvato se convierte en lactato o ácido láctico. Con oxígeno, en cambio, el piruvato entra directamente al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa. Son las dos vías que mencionábamos anteriormente de la glucólisis con y sin oxígeno, o sea, por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Continuamos con el ciclo de Cori y pues aquí vamos a explicar en la imagen que sigue. Aquí podemos ver en esta pequeña imagen explicado el ciclo de Cori. Aquí podemos ver que es como un sistema de reciclaje de energía. El músculo produce lactato cuando trabaja sin oxígeno suficiente, lo que mencionábamos anteriormente. Ese lactato viaja al hígado donde se convierte nuevamente en glucosa mediante la gluconeogénesis, que es la formación de nuevo glucógeno. Esa glucosa regresa al músculo para ser utilizada otra vez como energía. Este ciclo es clave durante el ejercicio intenso o en el ayuno. Ahora, bueno, vamos con la lipogénesis. Eh, y bueno, esto sucede cuando hay un exceso de carbohidratos y no solo de carbohidratos. La lipogénesis es la creación de células grasas en nuestro cuerpo y eso sucede cuando hay un excedente calórico o una alimentación o dieta hipercalórica, o sea, cuando consumimos más calorías de las que nosotros utilizamos normalmente. Ok, vamos con la imagen. Esta es la síntesis de triglicéridos. Ok, aquí en esta imagen pues vemos el proceso de la lipogénesis, que bueno, como mencionábamos anteriormente, es cuando consumimos más energía de la que necesitamos. El exceso de glucosa se convierte en acetilcoenzima A y luego en ácidos grasos. Estos ácidos grasos se almacenan como triglicéridos en el tejido adiposo. Y pues aquí podemos ver cómo los triglicéridos o triacilglicéridos pues son la unión de esta como cabecita que podemos ver aquí, que es un glicerol, unido a tres ácidos grasos. Por eso se llama triglicérido. Es una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. Y bueno, así es como se forma la grasa en nuestro cuerpo. Bueno, pues con esto concluimos la explicación de estas rutas metabólicas. La idea general es entender cómo la glucosa entra al metabolismo, eh, cómo se transforma para generar energía, cómo se recicla durante la actividad física y cómo puede convertirse en grasa cuando hay un exceso. Estas rutas están conectadas entre sí y permiten que el cuerpo mantenga un equilibrio entre producir, almacenar, utilizar y recuperar su energía. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.